Una habitación de hotel en Londres de 1970. El humo de velas se mezcla con el eco de una guitarra olvidada, mientras Jimi Hendrix, el mago de las cuerdas que hizo llorar a las multitudes con su fuego eléctrico, toma un sorbo de calma para dormir. A los 27 años, el hombre que reinventó el rock con su mano izquierda y su alma libre se acuesta, pero no despierta. Un accidente por calmantes que lo llevaron al borde, o un secreto más oscuro que el mundo del rock no quiere revelar. Esta es la historia de Jimi, un chico de Seattle que tocó el cielo con su música, contada en hechos que desentrañan no solo su genio, sino el peso que lo arrastró al silencio. Si te interesa mucho el video, síguenos, dale like y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos en el canal de Crónicas de Asombro. James Marshall Jimi Hendrix nació el 27 de noviembre de 1942 en el King County Hospital de Seattle, Washington, como el primer hijo de Lucille Jeter, una adolescente de 17 años, y Al Hendrix, un jardinero de 24 que estaba en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Lucille, de ascendencia africana y cherokee, luchaba contra la pobreza, dejando a Jimi con vecinos mientras trabajaba en bares. Al volver en 1945, se divorció de Lucille en 1951, ganando custodia de Jimi y su hermano León, pero la familia era inestable. Al cambiaba de trabajos, y Jimi, delgado con cabello rizado y ojos curiosos, creció en hogares humildes, soñando con música mientras escuchaba blues en la radio. Seattle era un puerto gris con lluvias constantes, donde Jimi, apodado Buster por Buster Keaton, jugaba con amigos en calles empedradas, pero la separación de sus padres lo marcó con una soledad que después vertió en sus notas. La infancia de Jimi fue un tapiz de música y dificultad. A los 9 años, en 1952, encontró un ukulele en una basura, tocando con una cuerda sola. Al notó su pasión y le compró una guitarra acústica en 1958 por $5, pero Jimi, zurdo, la volteó para tocar al revés, un estilo que se volvió su sello. Lucille murió en 1958 de cirrosis a los 33 años, un golpe que Jimi lloró solo, componiendo sus primeras canciones tristes. En Garfield High School, era tímido, con jeans ajustados y cabello largo, blanco de burlas, pero formó su primera banda, The Velvetones, en 1959, tocando en fiestas locales con covers de Chuck Berry. En 1961, a los 18, dejó la escuela y se alistó en el ejército para evitar la cárcel por un robo de auto, uniéndose a la 101ª División Aerotransportada, en Fort Campbell, Kentucky. Allí conoció a Billy Cox, un bajista, y formaron The King Casuals, tocando blues en bases militares, pero Jimi odiaba la disciplina, y fingió una lesión en un salto en paracaídas para salir honorablemente en 1962. De vuelta a la música, Jimi se mudó a Nashville en 1962, tocando en el circuito Chitlin, con bandas como Los Upsettes, The Little Richard y los Isley Brothers, como guitarrista de fondo. Su estilo, dedos largos volando por el traste, usando dientes y fuego, impresionaba, pero Little Richard lo despidió por robar atención. En 1964, se mudó a Nueva York, tocando en el Apollo Theater, con los Isley, grabando Testify, su primer sencillo. Vivía en Harlem, pobre pero libre, absorbiendo jazz de Miles Davis y blues de Muddy Waters. En 1965, se unió a Curtis Knight and the Squires, grabando demos en el Estudio 76, pero firmó un contrato leonino por $1, que lo persiguió durante años. En 1966, formó Jimi James and the Blue Flames, tocando en el Café Bar de Greenwich Village, donde Chas Chandler de The Animals lo vio y lo convenció de mudarse a Londres. Cambió su nombre a Jimi Hendrix, y Chandler lo presentó a Noel Redding en el bajo, y Mitch Mitchell en la batería, formando The Jimi Hendrix Experience en octubre de 1966. Londres fue su explosión. En noviembre de 1966, debutaron en el Bag O'Neills, impresionando a Eric Clapton y John Lennon con Hey Joe. En diciembre, Hey Joe debutó en el United Kingdom Top 10, y Jimi,
Con su afro salvaje y chaquetas coloridas, se convirtió en sensación. En 1967, Are You Experienced salió en mayo, con Purple Haze y The Wind Cries Mary, vendiendo millones y definiendo el rock psicodélico. En junio, en el Monterey Pop Festival, quemó su guitarra en un ritual que lo hizo legendario, capturado en el documental de D.A.P. Nevaker. Ese año, conoció a Katy Etchingham, su novia británica, viviendo en Brock Street junto a la casa de Andel. En 1968, Axis, Bold as Love mostró su experimentación con feedback y wah-wah, y en 1969, Electric Ladyland fue su obra maestra, con All Alone de Watertower, cover de Bob Dylan, que vendió 1 millón de copias. Jimmy construyó Electric Lady Studios, en Nueva York, un espacio de creación que aún opera. Los 70 empezaron con la Experience disuelta en 1969 por tensiones. Jimmy formó Band of Gypsies, con Billy Cox y Buddy Miles, tocando en Woodstock en agosto de 1969 ante 200.000 personas, interpretando The Star Spangled Banner como un himno de protesta contra Vietnam, un momento icónico capturado en el documental Woodstock. En 1970, giró por Europa y Estados Unidos, tocando en Isle of Wight, ante 600.000 personas, su último gran show. Jimmy, con su delgadez y ojos intensos, era un innovador. Usaba amplificadores Marshall para distorsión, y su Fender Stratocaster zurda era su extensión. Pero cada vez paulatinamente la presión crecía. Contratos, giras y expectativas lo agotaban. La noche fatal fue el 17 de septiembre de 1970. Jimmy, en Londres con su novia Mónica Danneman, asistió a una fiesta en el Cumberland Hotel, bebiendo vino y tomando un calmante para dormir de Vesparax. Regresaron al Samarkand Hotel a las 3 de la mañana del 18. Jimmy tomó 9 pastillas de Vesparax, 18 veces la dosis requerida, se durmió, pero vomitó, lo cual bloqueó sus vías respiratorias. Mónica lo encontró a las 11 de la mañana, llamó a una ambulancia, pero Jimmy fue declarado sin vida a las 12:45 del mediodía en el Mary Abbotts Hospital, por asfixia por aspiración de vómito. La autopsia, realizada el 18 de septiembre por el forense Gavin Sersten, confirmó intoxicación por barbitúricos, con 400 mililitros de fluido en el pulmón izquierdo, pero no vino en el estómago. El veredicto fue muerte accidental. Sin embargo, diversas teorías aparecieron. Mónica dijo que lo vio vivo a las 10 de la mañana, pero el forense dudó de esa versión. En 2009, un roadie alegó asesinato por el manager Mike Jeffrey, por deudas, pero no hubo evidencias. En 2020, un documental desmintió varias conspiraciones, confirmando el accidente. El funeral, el 1 de octubre en Seattle, reunió a 200 personas, con Johnny Mitchell cantando Both Sides Now. Jimmy fue enterrado en Greenwood Cemetery, y su tumba atrae fans con guitarras. Su legado es inmenso, vendió 100 millones de discos, inducción al Rock Hall en 1992, e influyó a varios guitarristas, como Eddie Van Halen. En 2023, su Stratocaster se vendió por $2.4 millones, dando así que, Jimmy no se fue, su riff sigue vibrando en cada una de sus canciones. Déjanos en los comentarios qué opinas acerca de esta historia, no te olvides de seguirnos, dejar tu like y activar la campana. Nos vemos en el próximo video de Crónicas de Asombro.